un gusto estar acá. La metodología que quiero utilizar para compartir yo voy a explicar temas y cada 15 minutos vamos a dejar un espacio para que ustedes o pregunten o tomen alguna posición, algún cuestionamiento, y entonces el rabino Asher les va a abrir el micrófono en la medida que levanten la mano para poder socializar los conceptos. Elegí para compartir los 10 mandamientos, que lo vamos a leer el viernes a la mañana, en teoría, o lo vamos a leer del Humash, porque no vamos a estar reunidos en sinagoga, y los 10 mandamientos que son la base fundamental de toda la civilización judeo-cristiana, y también el Islam tomó algunos conceptos de los 10 mandamientos y los incorporó a su manera de pensar. Ubiquémonos en tiempo. Los hijos de Israel habían salido en Pesaj de Egipto y 49 días más tarde íbamos a recibir la Torá en el monte Sinaí, delante del monte Sinaí. Hubo 3 días de preparación y después de los 3 días de preparación se quedaron dormidos igual y Dios nos despertó con truenos y relámpagos y había una prohibición de acercarse a la base de la montaña, había que quedar alejado y ahí escuchamos los 10 mandamientos. Según algunos, no escuchamos todos los 10 mandamientos porque les dio miedo, si no escuchamos únicamente los primeros 2, mi pia gvurá, de parte de Dios, y después el resto le pidieron a Moshe, por favor, tú transmítenos lo que Dios nos quiere decir. Entonces, con esa introducción, vamos directamente a analizar los 10 mandamientos con, primero, entenderlo, y 2, ver en qué medida hoy lo estamos cumpliendo, lo estamos aplicando, no solamente nosotros mismos, sino en general en nuestro ambiente. Habló Dios todas estas palabras diciendo, primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Repito, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Acá tenemos un problema. ¿Esto es un mandamiento? Aparentemente es una descripción, una presentación que Dios hace de sí mismo y punto, no hay un mandamiento. Entonces, algunos dicen que está tácito el mandamiento de creer en Dios, que está tácito el mandamiento de que si Dios se presenta, yo soy Dios y lo saqué de Egipto, deben creer en mí. Entonces, estaría en ese caso en la cuenta de las mitzvot, sino no solamente como una presentación, sino como una ordenanza. Entonces, para algunos es una presentación, para algunos es una ordenanza, y hoy escuché una interpretación muy simpática de un estudiante en el curso de conversión, un muchacho caleño, Joel Harf, que él interpretó de que está tácito en el primer mandamiento la obligación de Pesaj, porque dice, te saqué de Egipto. Mire, te saqué de Egipto, recuérdelo. Téngalo presente que usted, pueblo de Israel, empezó con la salida de Egipto. Perdón. Ahora, entonces, viene la pregunta, en la teoría de la presentación, que no es simplemente creer en Dios, sino que Dios se va a presentar, ¿por qué no dice, yo soy Dios tu Dios, que he creado los cielos y la tierra? ¿Por qué trae el fenómeno de la salida de Egipto, pero no trae el fenómeno más grande, que es el creador de todo, que es el Bore Olam, el creador de todo? A esa pregunta de que por qué no utiliza la prueba de que él se presenta y es creador de todo, es una respuesta simple. Ellos la creación no la vieron.
ellos hace 49 días sintieron en carne propia lo que es salir de Egipto. Por lo tanto, le dice, mire, pueblo de Israel, ustedes acaban de salir de Egipto y eso está totalmente fuera del orden natural de las cosas, que un grupo de esclavos vaya de la esclavitud sin ningún tipo de guerra ni rebelión popular, sin muertos, o los muertos únicamente llegaron por orden divina, en la muerte de los primogénitos. Entonces, esto es la prueba que ellos vieron y ellos sintieron en carne propia, lo vieron. Entonces, por eso que es una mejor presentación cuando tenés algo que tú mismo viste, que tú mismo. Este es el primer mandamiento. Segundo mandamiento es, si tú crees en mí, no debes creer en dioses. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Es decir, no lo debes hacer. Primero, no debes fabricar el ídolo. No debes fabricar el ídolo, especialmente si lo vas a utilizar. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian, y que uso de misericordia hasta con la milésima generación de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. La prohibición de idolatría está clara. Ahora, no debemos ni fabricar ni darle reverencia a los ídolos en ninguna cosa. Mandamiento que los hijos de Israel lo escucharon y a los 40 días se lo tiraron con el becerro de oro porque tenían el instinto de la idolatría muy, muy marcado, lo tenían dentro de ellos. No pudieron erradicarlo simplemente porque Dios les habló. Eso fue una lucha muy dura que vamos a describir. ¿Cuántos años el pueblo de Israel tuvo fuerte población idólatra? Es decir, después del becerro de oro, tuvimos una etapa sin idolatría. La etapa de Moshe y la etapa de la conquista de Canaán con Yoshua. En esa etapa, esos años, no hubo idolatría. Pero apenas muere Yoshua, empieza constantemente un ciclo de que nuestro pueblo se contagia de la idolatría del pueblo vecino y fuimos practicando idolatría, haciendo teshuvá, practicando idolatría, haciendo teshuvá, y después en la época de los reyes también. Entonces, la lucha contra la idolatría dentro de nuestro pueblo se demoró 1000 años, casi 1000 años, 900 y pico años, desde Moshe hasta que retornamos de Babilonia. Cuando retornamos del primer exilio de Babilonia con Esdras y Nehemia, ahí apenas Esdras pega el discurso, la vaciada, de que los hijos de Israel dejen mujer. Ahí se curó totalmente la idolatría. Pero 900 y pico de años tuvimos que pelear con un instinto muy fuerte. Ahora, en aquel tiempo no es como hoy. ¿Cómo se entiende, no, que el idólatra, cómo se cree, cómo se puede entender lógico, que está haciendo una estatua con la imagen del sol o lo que sea, y que crea que eso es Dios? La explicación más sencilla es, no es que él cree que ese árbol de la Asherá o el becerro, ese es Dios. Si cree que esa estatua puede captar
la inmensidad de Dios y meterse en esa estatua. Y era muy práctico tener un ídolo en la casa, creyendo que Dios se va a meter en eso. Entonces, el instinto idolátrico era muy fuerte y tuvimos que pelearlo fuertemente durante muchísimos años. Nos causó mucha muerte, nos causó persecución entre nosotros mismos. En la época de los reyes había creyentes, y cuando había un rey creyente como Hizkiyahu, Yoshiau, eradicaba la idolatría, venía el próximo rey y importaba nuevamente. Y es decir, que era un constante volver a las viejas manias, ver que Dios se mete en esa estatua, en la formación. Entonces, primer mandamiento, creer en Dios. Segundo mandamiento, no temer ídolos de ninguna clase. Algunos quieren interpretar que tenemos nuevas idolatrías. Bueno, es discutible. Hasta el catolicismo, que tiene imágenes, muchos de los rabinos de la época de la Edad Media no lo consideraron idolatría pura, sino que decían que era shutfut, que era avak avodeh kohavim. No era idolatría pura porque tenían la trilogía, entonces no crean en Dios únicamente, pero en la teoría de esta camino a pensamiento, el catolicismo no era una idolatría pura, era una semi-idolatría en la Edad Media. Bueno, hasta aquí la primera presentación. Ahora, preguntas, observaciones. Por favor, Rabino Ager, usted maneje el micrófono del que quiere hablar. Si alguien que quiere hablar, si quiere preguntar, por favor. Sin miedo, pregunten o tomen posición. Sin miedo. Bueno, yo voy a decir algo, Rab, de lo último que dijo usted. Si no entendí bien, todo el catolicismo sería, te dijo, medio idolatría. ¿Así dijo? ¿Por qué no totalmente? Porque en el fondo ellos creen en Dios, que Dios se dividió en tres, y las estatuas lo argumentan en el catolicismo, argumentan que la estatua es una manera a Jesús, o los de Jesús, porque la cruz en sí seguro que no es idolatría, ¿sí? Pero a Jesús en la cruz lo consideran que es un motivante, y no es una idolatría pura. Vuelvo a decir, no todos están de acuerdo con eso. Y hay rabinos que sí lo consideraban más idolatría y tuvimos que aprender a convivir. Algunos decían no, que eso no es idolatría pura, sino es una semi. Y shutafut, de alguna manera, no está prohibido para el gentil. Para nosotros está prohibido, pero para el gentil ese tipo de motivación con los santos y todas esas figuras no son una idolatría pura. Vuelvo a decir, hay dos corrientes dentro del mismo pensamiento judío ortodoxo. ¿Quién más, por favor? Yo, Rab. Sí, por favor. Yo. Adelante. No entiendo, o sea, lo que yo tengo una pregunta pues de eso y de otra cosa que me dijo mi papá. Dale. Si el becerro de oro era pues algo que no tenía nada de santidad
Y No, repetí, habla más duro, repetí porque se congeló la voz. Repetí de vuelta. si el becerro de oro, el ídolo no tenía nada de santidad, porque Moshe fue como, como tiró las tablas, entonces estaba como igualando a la santidad de las tablas, o sea, los 10 mandamientos y el becerro de oro, No, porque no al fue revés. castigado mucho. Quería demostrar que de nada servía tener los 10 mandamientos si estaban practicando la idolatría. Es el peor pecado. El peor pecado es la idolatría. Entonces, ¿para qué? Y Dios lo felicita. Dios felicita a Moshe porque se fue una iniciativa propia de Moshe. Dios no le dijo que lo rompa. Él reaccionó espontáneamente al ver el becerro de oro con ojos propios. Ahí reaccionó de que esto no puede ser y de nada sirve tener las tablas de la ley si están practicando idolatría. No se merecen tener las tablas de la ley. ¿Cuál es tu segunda pregunta? Gracias. Es que también tengo otra. Si, si Moshe, perdón, si Hashem ya sabía que Moshe iba a pedir las tablas otra vez, ¿por qué no se las daba de una, ya que él ya sabía que eso iba a pasar? Eso podés preguntarlo en todas las cosas que Dios sabe de antemano. Aunque Dios sabe de antemano, tienen que pasar las cosas. Dios le da permiso a los humanos que vayamos actuando bien o mal. Aunque Él ya sabe lo que vamos a elegir, tenemos que vivirlo. Entonces, después de que se rompieron las tablas, tenían que arrepentirse, tenían que hacer teshuvá. Dios le dijo a Moshe, voy a destruir al pueblo y voy a hacer un nuevo pueblo a partir de ti. Y cuando todos hicieron teshuvá, Moshe subió de vuelta 40 días y después tuvo las segundas tablas. Pero eso teníamos que vivirlo. Aunque Dios sabe el final del cuento, tenemos que vivir todo el camino del cuento. Bien. ¿Alguna pregunta más? Hay otra pregunta por el chat. Por el chat dice, ¿cómo se relaciona el concepto de idolatría con la práctica de imágenes de rabinos, jajamim, mekubalim y su relativa reverencia? Bien. Estatuas creo que no hay. Lo que hay son dibujos o fotografías. Estatuas no creo que haya ni de rabinos hasídicos ni de rabinos cabalistas. Y la fotografía o el dibujo, para algunos no estaba permitido. Entonces, hay algunas que no permiten la fotografía del Rebbe y algunos grupos, como por ejemplo Lubavitch, que sí permite la fotografía, pero viéndolo desde afuera parece ser una referencia muy bordeando a elementos idolátricos, pero no lo es. Es un amor y un respeto al Rebbe, a la imagen del Rebbe, que no se arrodillan o no le rezan a ese cuadro. El cuadro les sirve de motivación. Y cuando el Rebbe vivía, y yo soy testigo, uno llegaba a Lubavitch y es verdad, el Rebbe le abrían paso, era una reverencia que para nosotros, los que no estábamos educados en ese camino, parecía como exagerada o bordeando, o la estampita que tenían parecía exagerado, pero es una manera de motivar, porque a través del Rebbe llegan a cumplir mitzvot y a estudiar, porque le obedecen al Rebbe,
de una manera muy, muy comprometida. Pero no niego que mucha gente cree que se les pasó la línea, se pasó la línea a tener una reverencia que bordea con algo idolátrico. Bien, sigo con la segunda parte. Tercer mandamiento. No pronuncies el nombre de Hashem, tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que pronuncie su nombre en vano. La prohibición, entonces, es no pronunciar el nombre de Dios ni en vano, ni en falso, para un juramento. No utilices el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué lo hacía la gente? La gente usaba el nombre de Dios para asegurar de que lo que se va a comprometer a hacer o con lo que le pase, creían que el nombre de Dios le iba a ayudar a su causa. Entonces viene la Torá y dice, hay un solo lugar donde puedes jurar a nombre de Dios. El sitio para jurar a nombre de Dios es a los tribunales. Si estás en un juicio, allí tenés no solamente el permiso, sino el juez puede exigirte jurar a nombre de Dios. ¿Y por qué? Porque todo el sistema judicial nuestro está basado en testimonios, que vienen los testigos a decir lo que vieron o son testigos de ciertas acciones. Ahora, si no hay testigos, si hay alguna acción que se quiera juzgar sin testigos, entonces el juez puede exigir a las partes que hagan un juramento a nombre de Dios. Por ejemplo, yo tomo un préstamo de alguien y el otro me dice, no me lo devolviste. No tenemos testigos de que lo devolviste ni que no lo devolviste. Entonces el juez puede decir, jure usted por Dios que lo devolvió. Y como tenemos tanto miedo por los 10 mandamientos de transgredir la prohibición de jurar a nombre de Dios, creemos que el hombre va a decir la verdad, la persona va a decir la verdad. Es una manera de dejar el juramento únicamente ante los tribunales. Ahora viene el tema de que tenemos que definir qué es el nombre de Dios. El verdadero nombre de Dios tenía 22 letras, que sabemos las consonantes, pero no conocemos las vocales. Eso es lo que llamamos el nombre inefable de Dios. El nombre inefable de Dios. No conocemos las vocales, los punticos. Eso es el verdadero nombre de Dios. Luego tenemos el nombre de Dios, que es Yud, Hei, Vav, Hei, que si lo pronunciáramos directamente también es un nombre de Dios. Por eso que no lo pronunciamos y decimos Adonai. Adonai es un reemplazo realmente de Yud, Hei, Vav, Hei. Y aún Adonai no lo decimos, lo reemplazamos con Hashem, el nombre, ¿sí? Nos cuidamos mucho siguiendo este mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano, sin sentido. Entonces, por eso que tomamos tan en serio que cuando nos toque jurar, vamos a tener pánico, miedo de jurar algo que no sea verdad y que sea mentira. Ahora, cuando habla de juramento, de pronunciar el nombre en vano, se incluye también juramento en falso. Para darles un ejemplo. Juramento en falso, es decir, yo juro por Dios que en estos momentos está saliendo el sol. Eso es un juramento
falso. El otro juramento es, juro por Dios que estamos de noche. ¿Para qué tener que jurar por Dios si es totalmente evidente que estamos de noche? Eso también está prohibido. No está mintiendo, pero es en vano. Es sin ningún sentido, necesidad de hacer un juramento. Es un juramento en vano. Y eso permitió que el pueblo judío, a través de todas las generaciones, jurar. Primero estaba prohibido si no era una situación judicial y respetábamos mucho las palabras. Y el momento donde el juramento tuvimos mucha crisis, fue en la época de la Inquisición, porque la gente cuando se convertía al catolicismo forzadamente, pero internamente creían todavía en Hashem y en la Torah Moshe, pero juraban fidelidad al catolicismo, eso creó un problema terrible psicológico y mental. Por eso que a la noche de Kippur, en la noche cuando empieza Kippur, empezamos, antes de Kol Nidrei, empezamos pidiendo permiso de poder rezar al Data Makom Verdad, Litpalel im ha'avaryanim, poder rezar junto con los grandes pecadores, que son los grandes pecadores de la gente que se convirtió forzadamente al catolicismo, pero que acá venían a anular esa promesa, Entonces, el tema del juramento quedó muy, muy fuerte en nuestro pueblo. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo es día de sábado consagrado al Señor tu Dios. No hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Hashem, el Señor, los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Acá está la mitzvah de Shabbat, y en los 10 mandamientos que tienen 2 versiones, la versión en Éxodo, Shmot, y la versión de Dvarim en Deuteronomio. Y hay 2 grandes diferencias en este mandamiento entre uno y el otro. Primera gran diferencia. Acá dice, acuérdate del día de Shabbat. Acuérdate, Zahor. En Dvarim dice, cuida, Shamor, cuida. Entonces se interpreta que recordar es con Kiddush, disfrutando el Shabbat, tener Onek Shabbat. Y la de Deuteronomio es cuidar de no trabajar, de no agredir ninguna. La otra diferencia entre la versión de aquí en Éxodo o la versión de Dvarim es que en Éxodo dice que el Shabbat sirve para recordar que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y luego descansó, mientras que en Dvarim utiliza el argumento, ustedes estuvieron en Egipto esclavizados y salieron ahora, y eso es la prueba. Cuando cuidan Shabbat, es la salida de la esclavitud a la libertad, y la libertad implica el derecho al descanso. Entonces son 2 argumentaciones por qué cuidamos Shabbat, o para atestiguar que creemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra, o para atestiguar que Hashem nos sacó de Egipto. Ahora, el Shabbat se volvió algo sumamente esencial, y interesantemente quiero recordarles las palabras. Acá dice Zahor y en Dvarim dice Shamor.
¿Cuál aparece primero? Zahor. Y después aparece Shamor. Pero si ustedes escuchan el Ejado Di los viernes a la noche, Lejado Di Nikrat Kalá Penei Shabbat Nekabla, y que sigue la primera estrofa, Shamor Vezahor. El poeta dice, cuidar Vezahor Bedibur Ejat, en una sola pronunciación, en un solo hálito lo pronunció. ¿Y por qué el poeta del Lejado Di no dijo al revés? Zahor, porque estaba primero, y Shamor después. ¿Por qué pone primero Shamor y luego Zahor? Y la respuesta es práctica, no ideológica. El que escribió el Lejado Di, Shlomo Alkabatz, quiso que cada estrofa empiece con una letra de su nombre. Y entonces la primera estrofa es una Shin. Entonces tenía que mencionar primero Shamor para completar luego Shlomo, Shlomo. Entonces van a ver Shamor Bezahor, Likrat Shabbat, Mikdash Melech, Hitna Ari, Hit Oreri de vuelta a la Hei, Lamet Lo Tevoshi y Beayu Vaf, Shlomo Halevi. Entonces le quedaba mejor por el acróstico mantener el Shin de Shamor primero. Y aquí se nos enuncia entonces va de Shabbat. Entonces tenemos tercer mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano ni falso, y el cuidado de Shabbat en sus diversas versiones. Preguntas u observaciones. Por favor, Rabino Asher, maneje la cosa. Rabino, ¿puedo preguntar? Si el Rabino Asher te da permiso. Adelante, por favor. Tengo 3 preguntas. La primera es bueno, 2 son del anterior tema y la otra es de este. Del anterior, bueno, de otra cosa. ¿Por qué Hashem dijo que no iba a destruir más pueblos con fuego y en la salida de Egipto, en las plagas, los destruyó con fuego? Pues destruyó el lugar con fuego, con granizo, pero se quedó todo en llamas. Dios dijo que no iba a haber diluvio, pero nunca dijo que no iba a haber fuego. Un diluvio de todo el mundo no iba a haber, pero que puede caer fuego y puede caer cosicas y muy dañinas, eso Dios no aseguró que no. Y podemos tener tsunamis y podemos tener incendios. Dios no dijo que no iba a pasar. Lo que no iba a pasar es un diluvio en todo el globo terráqueo. Ok. Próximo. Entonces, la otra pregunta era... La siguiente es... no, ya se me olvidó. Gracias, Rabino. Ok, próximo. ¿Quién más tiene una pregunta o una observación? Preguntas.
No hay más preguntas, Raf. No hay más. Listo. Seguimos entonces. Viene quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. La obligación de honrar a padre y madre, kabet et avija betimeja. Honrar a padre y madre. Ahora, ¿qué es honrar? Entonces, buscaron nuestros rabinos en qué otro lugar de la Torá se menciona la relación de hijos hacia padres, y aparece en Levítico, en Vaikra, dice cada persona, ish, imo ve aviv tirau, cada uno a su madre y a su padre debe respetar reverenciosamente, casi como un poquito de temor. Entonces hicieron la comparación entre honrar a padre y madre y reverenciar con cierto temor a cada persona, a su madre y a su padre. Entonces decidieron que los 10 mandamientos se refiere que el hijo debe darle de comer, debe cuidar al padre y a la madre, debe darle techo, es decir, hoy en nuestro término diríamos que es amor. Cuidarlo cuando es viejito, cuidarlo cuando ya es dependiente, cuando ya no puede estar solo manejando su vida. Y en ese caso, pone primero al padre y luego a la madre. ¿Por qué? Porque la inclinación de la persona es darle más cariño a la madre, porque ella lo cuidó. Viene la Torá y dice, debes cuidar tanto al papá como a la mamá, no lo podés diferenciar y por igual. Cuando se trata de obedecer, que es el otro versículo, ahí te dice, tienes que obedecer tanto a la mamá como al papá. Debes obedecer tanto a la mamá como al papá. Por lo tanto, tenemos la obligación de cuidarlo cuando son mayores y la obligación de respetarlos con cierto temor. Y el Talmud dice no contradecirlos, no, aunque tú sepas más que tu papá, nunca decirle a tu mamá, tú no sabes nada, no contradecir, no hacerlo sentir mal, sino tener una actitud de respeto, que serían nuestras palabras hoy, un verdadero respeto. Entonces, en los 10 mandamientos es la obligación de cuidar cuando son mayorcitos, y en Vaikra es el verdadero respeto de obedecerles y seguir las pautas que nuestros padres nos dan. Entonces, esta es una mitzvah muy, muy difícil de cumplir, en el sentido que toda la vida, mientras que papá y mamá viven, el riesgo de que uno le falte el respeto o lo contradiga o se burle de algo que no sabe, es muy fácil que pase. Por eso se dice que esa es una de las mitzvot más complicadas para cumplir. Y la recompensa de Kabet Tabija Betimeja, de honrar a padre y madre, es la mejor recompensa que hay. Porque dice, si cumples eso, vas a estar mucho tiempo en la tierra. Vas a tener la recompensa que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces es fundamental. Y en la historia de nuestro pueblo, honrar a padre y madre fue siempre un pilar de nuestras vidas, la continuidad de lo que los padres nos transmiten. Pero el Talmud, la Gemara, le pone límite a honrar a padre y madre. El límite que pone es si el papá te instruye a hacer algo que está prohibido por la Torá, no tienes que obedecerlo. ¿Por qué? Porque el papá que también tiene la obligación de escuchar la Torá y de obedecer lo que dice la Torá.
Por lo tanto, no tienes la obligación. Si tu papá te dice, vaya y róbeme algo, vaya y miéntale al policía, tú no debes hacer la mitzvah de Kabet Tabija Betimeja, porque los dos están obligados a respetar las reglas de la Torah. Entonces, honrar a padre y madre, Shabbat, y honrar a padre y madre, súper, súper importante. Súper, súper importante. ¿Preguntas u observaciones? Rabino, aquí quiero hacerle una pregunta. Usted sabe, la mayoría de las personas que se acercan al judaísmo, y que más que usted que conoce este proceso de tantos años, pues sus padres, sus madres, no los acompañan en muchos casos. En muchos de los casos no siguieron este camino por diversas razones. Esta mitzvah de honrar al padre y a la madre sigue aplicando, aunque su padre y su madre no hayan optado por el camino del judaísmo. Es una pregunta que siempre surge. Quiero escuchar su opinión, su sabia opinión, porque en particular yo he leído tantas posiciones, ¿verdad? De que sí, de que no de esto, y es una pregunta muy, muy importante para nuestras comunidades. Bien. Hay algunos rabinos que a través de la historia dijeron que una persona que se convierte está como nacido nuevamente, y entonces el papá y mamá biológico no entran, según esa opinión, en la categoría de papá y mamá de los 10 mandamientos, porque en el momento que uno es un ger, le llega el alma nueva y es como recién nacido. Esa es una opinión. Nosotros creemos en estos momentos que la persona conversa debe honrar a su padre. Mientras que el padre no le ordene o la madre no le ordene hacer algo contra la Torá, debe darle el respeto, debe darle el cariño. Ahora, la razón básica para ese cambio de actitud es que en el momento, si un converso trata mal a sus padres, no los respeta, van a decir, mira, se convirtió. ¿Dónde están las cualidades humanas? ¿Dónde están la grandeza del judaísmo si lo básico lo irrespeta, cuando no respeta a papá y mamá? Entonces, tienen que hablarle suave a sus padres, explicarle que ellos no viven la religión como la viven los padres, ellos eligieron este camino, pero no por eso van a dejarle amarlos, no por eso van a dejar de respetarlos, y deben, de esa manera hacemos un Kiddush Hashem, hacemos una imagen positiva del judaísmo. Si lo irrespetan, vamos a crear una imagen muy negativa de lo que es el pueblo judío. Había una pregunta en el chat. Sí, hay una pregunta del señor Baraj. Por favor, si la va a escribir o la quiere expresar, adelante. Exactamente lo que acaba de preguntar Rafa Asher, exactamente el mismo tema, y ya lo amplió bastante el Rafa Alfredo. Entonces, de pronto entraríamos a debatir cosas ya puntuales. Yo creo que con lo que dijo el rabino está más que todo suficiente. Muchas gracias. Pero sería bueno si tienes algún ejemplo teórico que, para que yo me enriquezca de este tipo de situación. Bueno, ¿Tienes algún caso donde es difícil manejarlo? Hablaré de mí. Mi mamá es católica, que es la que vive. Mi mamá es católica. Y pues muchas veces en Shabbat estoy visitándola o algo, y entonces a ella se le ocurre, hijos, préndeme el foco, por favor, tráeme esto, no sé qué. Entonces empieza uno a sentir que está violando las 39 melajá, y entonces hay un conflicto interno en ese momento. Entonces digo, no visito a mi mamá en Shabbat, o sea, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa.
Sí, es una buena solución para evitar el conflicto, no visitarla en Shabbat, visitarla en domingo, para que tengas la posibilidad de responder y reaccionar según su voluntad o según sus deseos. Es buena la solución. Pero si por X razón tenés que ir un Shabbat allá, por X razón, tenés que decirle, mamá, por motivos religiosos, no te puedo hacer ese favor. Pedímelo, otra cosa, eso no te lo puedo hacer, porque estaría transgrediendo mis valores religiosos que adopté con toda sinceridad y porque tú me enseñaste a ser sincero con lo que uno se compromete. Eso está más que suficiente, gracias. Bien. ¿Y más? Bueno, Rafa, ¿Seguimos? por favor. Bien. Sexto mandamiento. No matarás. Y no matar no hay que explicar mucho, pero no matar tiene una limitante que aparece más tarde en la Torá, que en defensa propia se puede matar. Todo aquel habá lehorgeja, aquel que vino a matarte, puedes adelantarte tú y atacarlo tú. Imba machterev y ganaf, si se encuentra el ladrón en el sótano y se sabe que viene a atacarte, tienes derecho a defenderte. Ahora, con ese principio de la defensa propia es que tenemos toda la filosofía en la tzavá, en el Ejército de Defensa de Israel. Toda acción que se toma tiene que ser una acción de defensa propia, individual o grupal. El concepto de defensa propia es muy, muy fundamental, pero tenemos que evitar de todas maneras matar. Es realmente uno de los pilares que debemos cuidarnos en nuestra relación en la sociedad. No requiere demasiadas explicaciones, sabemos. Ahora, no matarás tiene algunas situaciones donde a veces son casos limítrofes. Un médico que cree en la eutanasia, que no está permitida, pero por X razón, un médico que practica la eutanasia no está bien, pero no lo podemos considerar un asesino. No lo podemos considerar un asesino porque Rabbi Akiva dijo que si se mata a alguien que de todas maneras se hubiera muerto, entonces eso no es asesinato. Asesinato es cuando le sacamos la vida a alguien que si no hubiera cometido yo esta acción, estaría viviendo todavía. Entonces, eutanasia está mal, matar por piedad a un paciente terminal, pero no lo podemos considerar desde el punto de vista religioso un asesino. De la misma manera, como el médico está prohibido el aborto, especialmente si es por capricho, porque no quieren tener bebé, etc. Pero si un médico practica el aborto, está mal, está yendo contra los principios de la vida, pero no es una vida completa todavía el feto, por lo tanto, nosotros no lo consideraríamos un asesino en la categoría que mencionan los 10 mandamientos. Entonces, eso es no matar. No matar por defensa propia, sí. No matar si es alguien que si no hubiéramos hecho esta acción, estaría viviendo. Pero si es una persona que ya se iba a morir de todas maneras, no es considerado la transgresión de este mandamiento. Vamos al próximo. No cometerás adulterio. Adulterio es
tener relaciones con una de las prohibiciones marcadas en Levítico, es decir, incesto con un pariente cercano y mantener relaciones con una mujer que está casada. Eso es adulterio. Eso no incluye una mujer soltera. Es decir, adulterio no incluye una mujer que es soltera, mantener relación con ella. No está bien de vuelta, no lo aceptamos, pero no está dentro de la categoría de adulterio. Por lo tanto, repasando, tenemos no matar, no cometer adulterio, que es gravísimo, especialmente en la línea del incesto, que hay que tener que Baruch Hashem, en la historia de nuestro pueblo tuvimos muy pocas ocasiones incestuosas entre hermanos. Entre nosotros, Baruch Hashem, nunca tuvimos una inclinación hacia el incesto. ¿Preguntas o aclaraciones? Hay varias preguntas en el chat. Hay una, por ejemplo, acerca de la eutanasia en los animales. Si se puede. Sí, eutanasia en los animales podés, pero no podés comer. Si tú tienes una vaca que está enfermita, se va a morir igual, y la matás pegándole un tiro, no puedes comer esa carne. Para poder comerlo tenés que hacerle shejitá, y tiene que ser un animal, para que pueda ser kosher, tiene que ser un animal que no está en una situación terminal. Si está enfermo con una enfermedad terminal, no puede ser kosher, aunque le haga la shejitá. Pero eutanasia en un animal que está sufriendo, el perro que está sufriendo, sí, podés practicar la eutanasia. Problema aquí en la conexión. ¿No se anima a hablar, Angelina, sin miedo? Ay, perdón, sí, perdón, buenas noches. Gracias. Buenas. Es un honor estar con usted, Rabino. No había escuchado que me habían dado vía libre al micrófono. Una pregunta. Tengo duda con respecto a una persona que está en coma. Tengo entendido que hay personas que después de muchos meses o muchísimos años han vuelto a la vida y de nuevo ya son personas normales. Entonces, en ese caso, si los familiares o si decide algún médico hacer la eutanasia, no estaría cortando allí la vida de esa persona, pues no sé, sería como un asesinato. Siempre me he hecho esta pregunta. Sí, entonces por eso que te respondo. Si es, uno no puede desconectar a la persona que está en coma. Ese no es un paciente terminal, porque hay casos que uno vuelve del coma. Pero hay pacientes terminales con un cáncer que la presión ya está muy baja y que está sufriendo mucho. Entonces, no está bien, no lo aceptamos, pero no lo consideramos un asesinato en estos términos. Y hay países que permiten la eutanasia, pero tienen que darse muchas condiciones. Ahora, la cantidad de gente que en un coma profundo vuelve son muy pocas, ¿no?
las que tienen un verdadero coma profundo, ¿sí? No hablamos del coma normal, que mucha gente que vuelve. Ahora justo un rabino amigo nuestro, que aparentemente era corona, que estaba en coma y volvió claramente. No está bien la eutanasia, pero no lo clasificamos como asesinato. Muchas gracias, Rafa. Una pregunta, bueno, varias, ya aquí por privado. Cuando una persona habla mal de otra, y se le daña su imagen, teniendo la razón, estoy transgrediendo el 5.º mandamiento de no matar. A ver, no. Aunque el Talmud dice que alguien que avergüenza a otra persona, que ilush ofer damim, es como si hubiera derramado sangre, pero no es derramar sangre. Pero la shonará, o peor, si es difamación, que es un asesinato social, es muy, muy, muy malo y puede no tener teshuvá porque no sabe, aunque se arrepienta, dónde cayó el chisme falso y el chisme malo. Es muy malo, pero no entra en el no matar. Para que esta transgresión se dé cumplimiento, tiene algunas condiciones que el Talmud colocó. Y es que tiene que haber 2 testigos, que cuando el tipo está por matar, le digan no lo haga porque usted va a ser considerado un asesino. Y el tipo dice, me importa un carajo, voy a matar igual. Si no hubo advertencia y no hubo rebeldía frente a la advertencia, y son 2 testigos por lo menos, no entra a categoría para darle la pena de muerte. Es decir, se tienen que dar muchas condiciones para que transgreda el no matarás para ser juzgado por humanos. Dios juzgará también. Lo que Dios juzga, pero lo que está en no matar, que después se le aplica la pena de muerte, tienen que darse muchas condiciones. Y hay otra pregunta por acá por el privado, Raf, que dice, ¿el hombre casado se puede fijar en una soltera y no es adulterio? Desde que Rabenu Gershon en el siglo IX prohibió la poligamia, en la Torá no está prohibida la poligamia. El hombre casado antes podía tener una segunda mujer, pero el Rabenu Gershon prohibió la poligamia. Desde ese momento está prohibido tener más de una, y aunque esté prohibido, no entra en la categoría de adulterio. Sí entra en categoría de adulterio si ella está casada, pero si ella está soltera, está transgrediendo una ley rabínica de no tener una segunda esposa. Pero hoy el tener una amante soltera es causal que el rabino presione hacia un divorcio. Bueno, aquí hay una acotación, dice, pero hay un concepto muy conocido por los médicos que es muerte cerebral. Me imagino hablando de la eutanasia. Si muerte cerebral no es asesinato, seguro que no. Seguro que no, porque ya de muerte cerebral no vuelve nadie. No vuelve nadie. Bien, último segmento. No hurtarás. La prohibición de robar acá no es robar cosas, sino robar personas, que antes era muy común robar a personas y luego venderlas en el mercado de esclavos. Hoy, el no hurtarás estaría incluido el secuestro, que el secuestro está dentro de los 10 mandamientos. Es robar personas. Robar cosas aparece en Levítico.
lo tignovu. Pero acá es robar personas, porque robando personas, acá todo lo que se transgrede acá, si se lleva a un juicio humano, puede ser merecedor de pena de muerte, si lo transgrede y hay testigos. Mientras que si tú robas algo, una cosa, te pueden castigar que tenés que devolver doble, que tenés que multar hasta 4 veces, pero no hay pena de muerte por robo de cosas. Pero robo de personas, había pena de muerte que se aplicaba. En robo de personas para venderlas en el mercado de esclavos, y había pruebas, era merecedor de pena de muerte. Octavo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto nuevamente es ante un juez. La prohibición de tergiversar un testimonio, eso rompería toda la integridad de nuestras leyes civiles y judiciales, que no se puede hacer un testimonio, aunque sea una cosa sencilla. No solamente un testimonio por un asesinato, pero hacer un testimonio sobre una cosa que si robó, no robó, si devolvió, no devolvió y es mentira, está transgrediendo uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. El testimonio es santo, 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 y el romper eso rompería todo el sistema judicial. Por último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. La prohibición de codiciar, y vamos a tener que diferenciar entre codiciar y envidiar. Codiciar es que yo quiero el reloj, ese reloj tiene mi amigo, yo quiero ese reloj. Eso es codiciar. Envidiar es un poco menos grave, porque si yo digo, yo quiero tener un reloj como el que tiene mi amigo y voy a ahorrar y comprarlo, no es bueno ese sentimiento, pero no está incluido en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos es lo mismo que la mujer. No estás diciendo que querés una mujer como la mujer de tu amigo. No, querés esa mujer. Querés esa mujer, eso es codiciar. Cuando tengo específicamente esa mujer, ese artículo, y es algo que solamente puede juzgar Dios, porque la codicia no es visible, no hay testimonio, no se puede llevar a un tribunal. Codicia es un sentimiento y por eso que en esa pone claramente, no codiciarás ni cosa alguna. Y eso definitivamente el único que puede juzgar si la persona está codiciando es el Ribono Shel Olam, es el Todopoderoso. Entonces, muy importante aprender primero a disfrutar lo que el otro tiene. Hay una palabra en ivrit moderno, lefargen. Lefargen es que yo disfruto que mi amigo tiene una mujer muy bonita, o yo disfruto que tiene una casa bonita, yo disfruto que mi amigo tiene ropa bonita. Es un sentimiento positivo. Pero cuando empiezo a codiciar esa casa, esa ropa, esa mujer, estoy transgrediendo el 10º mandamiento. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No.
Shalom Rab, buenas noches. Nosotros tenemos las Lujot divididas en dos. Los 5 primeros mandamientos, digamos que están relacionados con Hashem. Esas faltas con Teshuvá y haciendo pues toda la Teshuvá completa, se perdonan. El proceso con el prójimo, que son, digamos, los marcados por la segunda parte de esos mandamientos, digamos que no tienen perdón hasta que eso no es corregido directamente con las personas afectadas. Correcto. Si tú robas, solamente podés arreglar la cuenta si devuelves lo robado. Bueno, en matar no podés devolverle la vida. Y en codicia puede hacer teshuvá. Codicia puede hacer teshuvá siempre y cuando no hizo nada práctico para aplicar la codicia. Si, por ejemplo, yo codicio lo que hacían los narcos, codiciaban una casa, iban y le ofrecían una plata más grande fuera de precio, eso ahí no hay teshuvá hasta que devuelva la casa. Pero si yo codicié la casa, pero no hice nada para adquirirla, o para robarla, o para adquirirla, entonces no se me queda abierto el camino de teshuvá. Ahora, en incesto hay teshuvá, pero el Maimónides dice que en incesto o relación con una mujer casada, va a haber isurim, va a haber sufrimiento, va a haber dolor para expiar el error, el pecado. Eso aparece, interesante estudiar el Hot Teshuvá de Maimónides, qué cosas funcionan con Teshuvá y cuáles con Teshuvá solo no alcanzan. Toda. ¿Una otra inquietud? Bien. Por experiencia, en el Zoom no conviene hacer clases largas porque se pierde un poco la atención. Entonces yo propongo, voy a dejar acá y programemos otra mientras estamos en pandemia. Yo tengo más tiempo también coordinado. Ustedes van a tener otras charlas con rabinos y con mucho gusto en una próxima ocasión hablamos de formación comunitaria y de experiencias de Kehilá, de lo que son las comunidades, cómo deben ser y cómo nos falta, qué es lo que debemos hacer. Entonces propongo dejar acá y le dejo la palabra al rabino Asher. Muchísimas gracias, Raf, nuevamente. Gracias por compartir su experiencia, compartir su Torah con todos nosotros. Y bueno, desde ya, usted se ha comprometido a otro encuentro y bueno, tomamos su palabra y le deseamos a usted y a toda su familia un Hag Sameach, un muy feliz Shavuot, con mucha salud, con mucha energía, como siempre lo ha caracterizado. Y bueno, quiera el Eterno que muy pronto nos podamos ver personalmente y saludarle y compartir con usted. Y aprovechemos que tenemos esta ocasión de Zoom para tener reuniones. Estoy a la orden, coordinando el tiempo. Acuérdense que en Shavuot, al no poder estar reunidos, estudiar en la casa los 10 mandamientos, estudiar la historia de Ruth, aprovechar jueves a la noche, tiene que ser noche de estudio, para que sea recibir la Torah al otro día. Le agradezco a Rabino Asher por la disponibilidad y por la motivación, y que tenga mucho éxito con las otras charlas también. Si tiene usted un minuto más, hay una última pregunta. Sí.
la pregunta, me imagino, lo interpreto así. Al final, ¿qué decían las primeras tablas? O sea, interpreto que como que la persona ha escuchado que hay una diferencia entre las primeras y las segundas tablas. Pero no en el texto, sino cómo fueron escritas. Que la primera fueron escritas completamente por Dios. Que se podían leer, pero el texto es el mismo. ¿Tuviste algún midrash que dice que fue un texto distinto? No, verdaderamente no recuerdo. Recuerdo que No. era diferente. La porque diferencia es eran que labradas. en las segundas tablas dice Psal Leja. Tú haz el martilleo. El martilleo, sí. Y las primeras fueron escritas milagrosamente por Dios. Así es. Bueno, Rafa, muchas gracias nuevamente. Excelente noche para usted. Encantado. Y muchas gracias por todos los mensajes que me están mandando por el chat acá. Muchas gracias. Muy dulce. Y sigamos en contacto. ¿Ok? Bueno, Rafa. Buenas noches. Bueno, shalom. Shalom.